¿Te has preguntado alguna vez cómo un instante, tan breve como una exhalación, puede alterar el curso de una vida entera? Así comenzó la historia del pastor Billy Graham, un hombre de fe serena y corazón humilde, cuya reacción frente a la humillación pública no solo sorprendió a quienes lo rodeaban, sino que conmovió profundamente a todo un país. Aquel día, Graham caminaba con apuro por los pasillos del aeropuerto Chicago. A sus 77 años, cada paso llevaba consigo la urgencia de un corazón afligido. Vestía su clásico traje oscuro, algo desgastado pero pulcro, y el cuello pastoral que durante décadas había sido testimonio de su servicio. Llevaba consigo solo una pequeña maleta de ruedas, y en su mente un pensamiento repetido. Mary Eugene, no te me vayas. Su hermana mayor, la única familia que le quedaba, había sufrido un derrame cerebral la noche anterior. Los médicos no daban esperanzas, 48 horas como mucho. El vuelo a Cali, el AVO 8027, salía en menos de media hora. Al llegar al mostrador, la fila era eterna y la terminal rebosaba de turistas, familias agotadas y ejecutivos a medio hablar. Cuando al fin fue su turno, la empleada le comunicó, sin alzar la vista, que el vuelo estaba sobrevendido. Tendrá que esperar al siguiente, a las 6 de la tarde. Graham tragó en seco. Señorita, es una emergencia. Mi hermana está entre la vida y la muerte. Algo en su tono conmovió a la joven. Rebuscó en su pantalla, tecleó un par de veces y, tras unos segundos, le extendió una tarjeta de embarque. Tuvo suerte. Es el último asiento. Con un suspiro de gratitud, el pastor agradeció a Dios por aquel pequeño respiro. Pasó por el control de seguridad y llegó a la puerta justo cuando comenzaba el embarque. Allí, entre el murmullo constante, notó a una joven madre. No tendría más de 25 años y su hijo lloraba desconsolado en brazos. Mientras intentaba calmarlo, rebuscaba nerviosamente en su bolso. Graham se acercó. ¿Puedo ayudarle? Ella, con los ojos vidriosos, apenas murmuró. Olvidé el medicamento de la fiebre. Vamos a Cali, a ver a un pediatra. El pastor apoyó su mano en la frente del pequeño. Ardía. Este niño necesita atención urgente, pensó. En ese momento, una voz fuerte interrumpió el ambiente. Era Valerie Sánchez, la azafata principal, conocida por su rigidez y eficiencia. Anunció que, por razones técnicas, 5 pasajeros debían ceder su asiento. Ofrecían compensación, pero nadie respondió. Al segundo llamado, advirtió que, si no había voluntarios, se haría un sorteo forzoso. Graham miró al niño, luego al pase de abordar en su mano, y dio un paso adelante. «Yo puedo esperar el siguiente vuelo», dijo con voz serena. Valerie lo observó con cierta burla. «Así que el pastor se sacrifica. ¡Qué noble!». Él no reaccionó. «Solo le ruego que deje embarcar a esa madre. El niño está muy enfermo». El rostro de Valerie se endureció. «Eso no lo decide usted. Lo decido yo, según las normas». «Lo comprendo», dijo él. «Pero si pudiera ver su fiebre...» «¡Basta!», lo interrumpió ella, elevando la voz. «No tiene autoridad. Si quiere ceder su asiento, hágalo, pero no interfiera». El murmullo en la sala cesó. Todos miraban. Graham calló. Bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. Dio un paso atrás. En ese silencio, nadie se movía. La joven madre, temblorosa, lo miró con gratitud muda. Algunos bajaron la mirada, sintiendo vergüenza ajena. Otros, más curiosos o menos sensibles, sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. «No busco trato especial», dijo el pastor Billy Graham con serenidad, aunque su voz denotaba una firmeza nacida de la compasión. «Solo ruego que se muestre un poco de humanidad hacia ese niño enfermo». Valerie soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. «¿Humanidad? ¿Viene usted a hablarme de humanidad representando a la institución más hipócrita de la historia? Guarde sus sermones para los que aún los escuchan en su iglesia». El rostro del pastor perdió algo de color.
no por miedo, sino por el golpe inesperado de aquellas palabras. Aún así, sostuvo su postura, con la misma templanza de quien ha enfrentado muchos inviernos. Si le he ofendido, lo lamento. No me interesan sus disculpas, interrumpió Valerie, con una dureza afilada. Tomando el micrófono, su voz retumbó por la sala. Pasajeros, atención. El pastor aquí presente ha decidido, en un gesto de gran generosidad, ceder su asiento. Un aplauso, por favor, para nuestro santo benefactor. Unas palmas dispersas, mecánicas, llenas de incomodidad, se escucharon entre murmullos. Billy sintió el rubor subirle al rostro, no por vergüenza personal, sino por el uso cruel que se estaba haciendo de un gesto genuino. Nunca en su vida dedicada al ministerio había sido expuesto de esa manera. Valerie no se detuvo. Quizás, si no es mucho pedir, nos podría bendecir antes de partir, para asegurarse de que lleguemos sanos y salvos. Añadió, forzando una sonrisa sarcástica que arrancó risas incómodas de algunos pasajeros. Fue entonces cuando un hombre de porte serio y traje oscuro se acercó al mostrador. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó con autoridad. Era Gregory Ramsey, el supervisor de la aerolínea. Solo un pasajero causando problemas, respondió Valerie con naturalidad. Gregory posó su mirada sobre Billy Graham, y al reconocer el alzacuello pastoral, frunció el ceño. ¿Es cierto eso, pastor? Antes de que pudiera responder, varias voces se alzaron a su favor, narrando lo ocurrido. Los ojos de Gregory se oscurecieron. Valerie, acompáñame. Ahora. Ella lo miró, desafiante, pero obedeció. En una oficina apartada del aeropuerto, Valerie enfrentaba la mirada firme de su supervisor. ¿Eres consciente de la gravedad de lo que hiciste?, preguntó Gregory, mostrándole un video en su celular. Las imágenes eran claras, ella humillando al pastor. Has cruzado una línea y no solo violaste nuestras normas, has atacado verbalmente a un pasajero por su fe. Valerie se mantuvo erguida. Estaba interfiriendo con el protocolo. ¿Interfiriendo? ¿Por pedir que una madre con un bebé enfermo pudiera viajar? Gregory negó con la cabeza. Estás suspendida, sin goce de sueldo, hasta que el comité revise tu caso. No pueden hacerme esto, protestó golpeando la mesa. Llevo 7 años con una hoja impecable. Lo era, corrigió él, entregándole un documento. Recoge tus cosas y prepárate para pedir disculpas. Salió temblando, no de miedo, sino de rabia. Caminó por los pasillos del aeropuerto, pero no estaba en el presente. En su mente se abría una puerta que llevaba al pasado. Tenía 11 años. Estaba sentada en una banca de la iglesia Santa Teresa, en Baton Rouge. Su madre, Rachel, yacía en un ataúd al frente. El cáncer la había vencido, y ni los tratamientos ni las oraciones la habían salvado. A su lado, su padre, Ricardo, le apretaba la mano mientras lloraba en silencio. Dios necesitaba un ángel en el cielo, dijo el sacerdote de entonces. Pero para Valerie, esas palabras sembraron una semilla de resentimiento. El dolor no terminó ahí. Su padre, roto por la pérdida, se hundió en el alcohol. A los 15 años, Valerie perdió también a su padre. El alcohol había destruido lentamente su hígado, dejándola huérfana y a merced de su Aunt Margaret, una mujer áspera, endurecida por la vida, que nunca disimuló el fastidio de tenerla en casa. Cada vez que Valerie se atrevía a cuestionar el silencio de Dios, su tía le lanzaba una sentencia como cuchillo. Todo esto te pasa por no orar lo suficiente. Si hubieras tenido fe, Él habría salvado a tus padres. Valerie apretaba los puños, recordando con amargura aquel episodio a los 17 años, cuando en busca de consuelo acudió a la iglesia tras un intento de abuso por parte del novio de su tía. El pastor Billy Graham, aquel hombre que había sido voz de consuelo en otros tiempos para su familia, le habló con voz pausada. Perdona como perdonó Jesús. Quizá esto sea una prueba para fortalecer tu alma. Esa noche, Valerie,
Huyó de su casa con apenas $50,000 en el bolsillo y una herida que se haría profunda. El rechazo de una institución que creyó tendría brazos abiertos. 15 años después, Valerie era otra. Independiente, firme, reconocida por su disciplina laboral. Se había levantado sola, sin necesitar de nadie. Y ahora, como una ironía del destino, reaparecía aquel hombre con su cuello pastoral y sus palabras de bondad, despertando en ella todo lo que había aprendido a despreciar. Lo que Valerie desconocía era que el pastor Graham también cargaba sus propios fantasmas y que el cruce entre sus historias no haría más que destapar viejas heridas. Mientras tanto, en la sala de embarque, el pastor contemplaba en silencio la pista de aterrizaje. Un supervisor había intervenido para que tanto él como la joven madre con el bebé pudieran subir al avión. Pero había algo que le incomodaba, algo en la mirada de Valerie, un rastro de dolor más allá de la arrogancia, un quebranto que él reconocía con facilidad. «Señor», murmuró en oración, «¿qué me estás pidiendo en este viaje?» La llamada al abordaje interrumpió su pensamiento. Con un suspiro, se levantó sin saber que lo más importante aún estaba por revelarse. El vuelo despegó con 30 minutos de retraso. Desde su asiento, Graham contemplaba el perfil majestuoso de los Andes colombianos, mientras su mente se debatía entre la preocupación por su hermana, Mary Eugene, y el eco de su encuentro con la azafata. «Disculpe, pastor», dijo una voz suave. Era la joven madre. «Solo quería agradecerle. El médico de a bordo le dio un antipirético a mi hijo. Está descansando por fin». Graham sonrió con dulzura. «Me alegra saberlo. ¿Cómo se llama?» «Samuel», respondió ella. «Y yo soy Laura. Vamos a Cali, a ver a un neuropediatra. Mi niño ha tenido convulsiones los últimos meses». «Lamento oírlo», dijo Graham, observando al pequeño dormido con el ceño relajado. «Yo también voy al hospital. Mi hermana ha sufrido un derrame cerebral». Laura bajó la mirada con empatía. «Esa azafata fue cruel con usted». El pastor respondió con serenidad. «A veces las personas actúan desde el dolor. Nadie se vuelve amargo sin antes haber sangrado por dentro». En El Dorado, mientras tanto, Valerie vaciaba su casillero. Las manos le temblaban de rabia. 7 años de trayectoria intachable se venían abajo. «Te buscan en la entrada», dijo Mónica, una compañera. «Hay periodistas. El video ya tiene más de 100,000 vistas». Valerie cerró los ojos. El mundo se le derrumbaba. Su trabajo era su bastión, lo único que había logrado sostener intacto. «¿Y ahora qué voy a hacer?», murmuró. «Podrías empezar por reconocer tu error», sugirió Mónica. «La gente perdona cuando ve sinceridad». «¿Pedir perdón? ¿Acaso eso cura?», dijo Valerie con una risa amarga. «Prefiero dormir bajo un puente». Mónica le puso una mano en el hombro. «Te conozco desde hace años. Eres estricta, sí, pero esto fue distinto. ¿Qué pasó ahí afuera?». Por un instante, Valerie estuvo a punto de abrir su alma, pero su orgullo fue más fuerte. «No es asunto tuyo», respondió, apartando la mano. «Siempre me las he arreglado sola». Con la caja en brazos, salió por la puerta trasera, esquivando cámaras. El cielo de New Jersey amenazaba tormenta, reflejando fielmente la que rugía en su interior. En el avión, Graham intentaba comunicarse con el hospital en Cali, pero a esa altura la señal era inestable. «Pastor», dijo una azafata, «el capitán solicita su presencia». Lo condujo hasta la cabina, donde el capitán Mendoza lo esperaba con gesto serio. «Acabo de recibir una comunicación del control aéreo. Lamento decirle que su hermana falleció hace 20 minutos». El mundo se detuvo. Un dolor punzante lo atravesó. No había llegado a tiempo. No pudo despedirse. «Gracias por decírmelo», susurró. El capitán le ofreció agua. «Lamento su pérdida». Graham negó con la cabeza. «Solo necesito un momento». De regreso en su asiento, miró por la ventanilla. Las lágrimas rodaban, silenciosas, mientras evocaba a su hermana.
Ella lo había criado desde que quedaron huérfanos. Era madre, amiga, la única familia. ¿Está bien?, preguntó Laura al notar su expresión. Mi hermana acaba de morir. No llegué a tiempo. Ella le tomó la mano. Lo siento de corazón. En ese instante, el avión se sacudió con violencia. Las luces parpadearon. El capitán habló por el altavoz. Pasajeros, atravesamos clima severo. Permanezcan en sus asientos con cinturón abrochado. El pastor se aferró a los apoyabrazos. Una azafata cayó al suelo cuando una maleta se desprendió del compartimento. Y entonces, a través del sistema interno, una voz grave pronunció: Mayday, Mayday. Avo 827 reportó emergencia. Hemos perdido presión en cabina y el motor izquierdo está fallando. El terror se apoderó del ambiente. Una mujer gritó desconsolada. Un hombre de edad se llevó las manos al pecho, pálido, y desde el fondo alguien lanzó un grito desesperado. ¡Vamos a morir! En medio de ese caos, el pastor Billy Graham sintió algo inesperado, una serenidad profunda, como si su corazón ya supiera que aquel no era el final. Había perdido a su hermana horas antes, y ahora la muerte parecía merodear también por su pasillo. Pero no hubo temor en su interior, sino una firme convicción. Este no es nuestro momento, pronunció con claridad, poniéndose en pie pese a las instrucciones de permanecer sentados. Escúchenme, dijo alzando la voz. Todavía no es nuestro tiempo. Su tono sereno y seguro captó la atención de todos. Yo también tengo miedo, continuó, pero ahora lo que más necesitamos es mantener la calma y confiar en la tripulación. Mientras hablaba, el avión iniciaba un descenso abrupto. A través de la ventanilla, Billy pudo ver cómo el terreno montañoso se acercaba a gran velocidad. El piloto informó que intentarían aterrizar de emergencia en Lexington. Billy siguió hablando, su voz actuando como un ancla en mitad de la tormenta. Si alguien quiere orar, puede hacerlo conmigo. Y si no, al menos cierre los ojos, respire profundo y piense en quienes ama. Laura, con su hijo Samuel temblando en brazos, se aferró a la mano del pastor. Uno a uno, otros pasajeros se unieron, tomándose de las manos, formando una cadena silenciosa de esperanza. «Padre nuestro», comenzó Billy, y muchas voces se sumaron. Afuera, las luces de la ciudad se hacían más intensas. El impacto se acercaba. Muy lejos de allí, en un pequeño apartamento en New Jersey, Valerie Sanderson encendía el televisor. El noticiero irrumpía con una alerta. El vuelo AV 8527 había declarado emergencia y se preparaba para un aterrizaje forzoso. El color abandonó su rostro. Era ese vuelo, ese avión del que horas antes había expulsado al pastor con frialdad. Un escalofrío la recorrió entera. Si no hubiese sido suspendida, ella estaría allí. Mientras tanto, dentro de la cabina, Billy cerraba los ojos. «Señor», murmuró, «si este ha de ser mi final, haz que sea también un nuevo comienzo». El avión tocó tierra con violencia. El estruendo metálico, los vidrios que estallaban, los gritos ahogados por el rugido de los motores, todo se mezcló en un instante brutal. El Airbus A320 rebotó varias veces en la pista de Lexington antes de detenerse a escasos metros del final. El humo comenzaba a invadir la cabina. Las máscaras de oxígeno colgaban del techo como serpientes inertes. Una voz gritó: «¡Todos afuera! ¡Dejen sus cosas!». Las salidas de emergencia fueron abiertas. Billy, con una herida abierta en la frente, buscó desesperadamente a Laura y al niño. Los halló 2 filas más atrás. «¿Están bien?», preguntó, tambaleándose hacia ellos. «Sí, pastor», respondió ella con voz entrecortada. Samuel está asustado, pero ileso. «Tenemos que salir», dijo él, ayudándola. Avanzaban hacia el ala cuando escucharon gritos desde el fondo. El fuego se propagaba.
Billy se detuvo. «Ve con él, ponlo a salvo», dijo, quitándose la chaqueta y cubriendo al pequeño. «Yo debo volver». «Es demasiado peligroso», gritó Laura. Pero él ya regresaba, entre humo y chispas. Agachado para respirar, llegó a la parte trasera. Un hombre mayor estaba atrapado bajo un panel caído. «Tranquilo, lo sacaré», prometió. El hombre gimió. «Mi pierna está rota». Con fuerza sobrehumana, Billy levantó el metal lo suficiente para liberarlo. Luego, cargándolo por los hombros, lo arrastró hacia la salida. El fuego rugía, el aire ardía en sus pulmones, pero no se detuvo. Al llegar al ala, los bomberos ya lanzaban espuma. Un paramédico recibió al anciano de sus brazos. «Hay más adentro», advirtió Billy, tosiendo. «Los equipos ya entraron por la cabina», respondió el socorrista. «Usted necesita ayuda». Él negó con la cabeza, girando hacia la nave. Pero 2 bomberos lo detuvieron. «No puede volver, señor». El fuego se descontroló. Inmóvil, con los ojos fijos en las llamas que consumían el fuselaje, Billy vio salir a los últimos pasajeros, algunos inconscientes, otros heridos de gravedad. Un paramédico se acercó a revisar la sangre que corría por su frente. «Necesitará puntos, pastor. Venga conmigo». «¿Todos lograron salir?», preguntó Billy Graham sin apartar la mirada del avión envuelto en llamas. «Aún están verificando», respondió el paramédico, guiándolo hacia una ambulancia. En New Jersey, Valerie Sander seguía, paralizada frente al televisor. Las imágenes transmitidas en vivo mostraban el aterrizaje de emergencia en Lexington. El presentador hablaba de un milagro. Según los primeros reportes, la pericia del capitán Rodrigo Mendoza evitó una catástrofe mayor. Pero había al menos 12 heridos de gravedad y aún no se sabía el número total de afectados. El teléfono de Valerie sonó. Era Mónica. «¿Estás viendo las noticias, Val? ¡Es nuestro vuelo!» «Sí, lo estoy viendo», murmuró Valerie, con la voz apagada. «Dicen que un pastor a bordo ayudó a calmar a los pasajeros y que después salvó a varios». «¿Val? ¿Sigues ahí?» Valerie no respondió. Tenía la garganta cerrada al ver en la pantalla al pastor Billy, con una venda en la frente, sosteniendo la mano de un pasajero herido. «Tengo que irme», dijo apenas, colgando de inmediato. Tomó su bolso y salió sin pensarlo. Necesitaba ir a Lexington. Necesitaba comprobar con sus propios ojos si el hombre que ella había humillado era realmente el que ahora llamaban héroe. Mientras tanto, en el Hospital San Jorge de Lexington, Billy recibía 5 puntos en la frente. Pero su mente no estaba allí. Pensaba en su hermana fallecida. Pensaba en las vidas del vuelo. «Pastor, hay alguien que desea verlo», anunció una enfermera. Laura entró en la sala con Samuel dormido en brazos. «Gracias a Dios que está bien, pastor. ¿Y el niño?», preguntó Billy incorporándose con dificultad. «Perfecto. Ni un rasguño. Los médicos dicen que es un milagro». Se quedó en silencio un momento. Luego añadió: «Lo que hizo en ese avión, regresar por ese hombre, fue increíble». Billy bajó la mirada, incómodo. Cualquiera lo habría hecho. «No, pastor», respondió Laura con firmeza. «No cualquiera. La mayoría solo pensó en salvarse». Una enfermera interrumpió. «Perdón, pero hay periodistas afuera. Dicen que los pasajeros lo reconocen como el héroe». «¿Héroe?», repitió Billy con tristeza. «Por favor, dígales que no puedo hablar ahora. Acabo de perder a mi hermana. Tengo que llegar a Cali». La enfermera se fue. Billy volvió a mirar a Laura. «¿Supiste algo de los demás?». «Sí», asintió ella. «Hay 15 heridos, 3 graves. Pero nadie murió. Con lo que pasó, dicen que es casi un milagro». Billy cerró los ojos. «Gracias, señor», susurró. Mientras tanto, Valerie había conseguido un vuelo directo. Todo el trayecto fue un torbellino de preguntas. ¿Y si el avión hubiera estallado? ¿Y si sus últimas palabras hacia él hubieran sido las más crueles? Tenía que verlo.
3 horas después, llegó al Hospital San Jorge. El lugar hervía de actividad. Familiares angustiados, reporteros buscando declaraciones, médicos moviéndose de un lado a otro. «Busco al pastor Billy Graham», dijo a la recepcionista. Iba en el vuelo accidentado. «¿Es usted familiar?», preguntó la mujer sin alzar la vista. Valerie dudó. «No, soy azafata. Estaba en ese vuelo. El pastor fue dado de alta hace 1 hora. Dijo que intentaría llegar a Cali cuanto antes». Valerie sintió alivio, pero también una punzada de pesar. «Gracias», dijo, dándose vuelta. «Espere», añadió la recepcionista. «Creo que aún puede alcanzarlo». Dijo que iría a la terminal de buses. Valerie salió corriendo, subió al primer taxi y le pidió al conductor que volara hasta la terminal. «Es urgente», explicó, entregándole todo el efectivo que llevaba. En la terminal de Lexington, el bullicio era constante. Voces, altavoces, el olor a café y a buñuelos flotando en el aire. Billy Graham, con la frente vendada y la ropa arrugada, aguardaba en la fila. Su alzacuello, manchado de hollín, contrastaba con la paz que reflejaba su rostro. «¿Cuándo sale el próximo bus a Cali?», preguntó al llegar a la ventanilla. «En 40 minutos, pastor», respondió la mujer, al reconocerlo de inmediato. «¿Usted es el del avión? ¿El que salvó a toda esa gente?». Billy asintió suavemente. «Solo hice lo que debía». «No cualquiera, pastor», murmuró la mujer mientras tecleaba con rapidez. «Este pasaje lo cubre la compañía. Es lo mínimo que podemos hacer». Ya tenía impreso el boleto. «Andén 7, pastor. Sale a las 18:45». Billy Graham agradeció con una inclinación de cabeza y se dirigió hacia una cafetería discreta dentro de la terminal. Necesitaba un rincón tranquilo donde respirar hondo y asimilar el torbellino de las últimas horas. La noticia devastadora sobre su hermana, la escena en el aeropuerto, el accidente que pudo haber sido fatal. Y ahora, este viaje a Cali, no para abrazarla, sino para despedirse de ella. Pidió un café solo y se sentó en una mesa alejada. Sacó de su bolsillo un pequeño devocional ya gastado y con las manos entrelazadas comenzó a orar en silencio. Estaba tan absorto en su recogimiento que no notó la presencia de Valerie Sanders al entrar. Ella escaneaba el lugar con ojos inquietos, como buscando algo que no estaba segura de querer encontrar. Se quedó paralizada al verlo. Allí estaba, el hombre al que había humillado públicamente horas antes. Aquel que, pese a todo, regresó entre el fuego para salvar vidas. Por un instante pensó en irse sin que la viera. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo enfrentarlo después de lo ocurrido? Pero la imagen de ese hombre solo, orando en medio del bullicio, le tocó un rincón que había mantenido endurecido por años. Reuniendo valor, se acercó. «Pastor Graham», dijo apenas audible. Él levantó la mirada, sorprendido al reconocerla. Señorita Sanders respondió con cortesía, poniéndose de pie. «¿Todo bien?». Valerie se aclaró la garganta. «Vi lo del accidente. Solo quería saber si estaba bien». Billy asintió. «Gracias a Dios, sí. Solo unos puntos en la frente». El silencio se instaló entre ellos. Valerie jugaba con la correa del bolso, sin saber cómo continuar. Finalmente se atrevió. «Pastor, lo que hice hoy no tiene justificación. No tiene que justificarse», respondió él con serenidad. «Todos tenemos momentos difíciles». Ella lo miró con incredulidad. «¿Momentos difíciles? Le humillé delante de todos. Le traté como si fuera un farsante», terminó él, esbozando una sonrisa tranquila. No sería la primera vez que alguien ve así a un pastor. «Pero usted no es cualquiera», insistió ella. «Usted arriesgó su vida. Si no me hubieran suspendido, habría estado en ese avión. Quizá...». «Por favor, tome asiento», le ofreció él, señalando la silla frente a él. Valerie dudó, pero aceptó. Él pidió otro café para ella. Luego, sin rodeos, dijo:
Mi hermana falleció hoy. No alcancé a despedirme. Valerie sintió un nudo en el pecho. Lo siento mucho, susurró. Lo sé, dijo Billy con dulzura. Como también sé que esta mañana usted reaccionó así no por mí, sino por lo que le duele. Ella bajó la mirada. No es usted, es lo que representa. Los pastores, la religión, me recuerdan cosas que preferiría olvidar. Billy asintió. La fe y el dolor muchas veces van de la mano. No siempre es fácil separarlos. La camarera llegó con el café. Valerie lo tomó entre las manos y, al primer sorbo, sintió las lágrimas asomarse sin previo aviso. No lloré cuando murió mi madre, dijo de pronto, ni cuando perdí a mi padre, ni siquiera cuando me escapé de casa a los 17 para huir del novio de mi tía. No he llorado en 15 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con usted? Billy la miró con ternura. Tal vez porque ahora se siente segura. Esas palabras simples quebraron algo dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a caer, y con ellas, una historia enterrada, su niñez rota, su fe deshecha, su soledad. Él la escuchó en silencio, ofreciéndole su tiempo, sin juicios ni prisa. Lo peor, dijo ella, limpiándose las mejillas, es que durante años culpé a Dios, a la iglesia, a personas como usted, por no haberme salvado. Pero hoy, usted salvó a otros, y yo le traté como basura. Billy negó con la cabeza. Yo no salvé a nadie. Solo hice lo que pude, como muchos otros. ¿Por qué lo hizo?, preguntó ella. ¿Por qué volver al fuego por gente que ni conocía? Él pensó unos segundos. Cuando perdí a mis padres, mi hermana lo dejó todo para criarme. Me enseñó que amar siempre implica sacrificio. Cuando oí esos gritos, no podía ignorarlos. ¿Ni siquiera después de perderla? ¿No sintió rabia contra Dios? Claro que sentí dolor, admitió él. Y sí, también pregunté por qué. La fe no borra el dolor. Solo te da un lugar donde sostenerte mientras lo atraviesas. Un anuncio por altavoz informó la salida del bus a Cali. Billy recogió sus cosas. Debo irme. El funeral será mañana. Valerie lo miró con una mezcla de gratitud y pesar. Gracias por escucharme. No lo merezco. Él sonrió. Todos merecemos ser escuchados, sobre todo cuando el dolor nos ha dejado mudos. Entonces, para sorpresa de Valerie, el pastor Billy Graham sacó una pequeña tarjeta del interior de su Biblia de viaje y se la extendió con suavidad. Esta es la dirección de mi comunidad en Greenville. Si algún día necesita hablar o simplemente compartir un café, allí estaré. Valerie la tomó sin decir palabra, sintiendo un nudo ascenderle por la garganta. Gracias, pastor. Adiós, Valerie, respondió él con una sonrisa leve. Y recuerde, no todos los hombres de fe son como aquel que la lastimó, y no todas las pruebas vienen de la mano de Dios. Valerie lo siguió con la mirada mientras él se alejaba entre la multitud. Por primera vez en años, sintió como una parte del resentimiento que llevaba a cuestas se volvía menos pesado, casi llevadero. No lo sabía aún, pero aquel breve encuentro sería apenas la puerta de entrada a un viaje más profundo. Uno que la llevaría a mirar de frente no solo su historia, sino también lo que aún podía llegar a ser. ¿Alguna vez has sentido que la vida te entrega lo necesario justo cuando más te resistes a recibirlo? 3 días después del accidente aéreo, New Jersey despertó cubierta por una niebla espesa. Valerie observaba en silencio cómo las gotas golpeaban el vidrio de su ventana, mientras en la cocina la cafetera borboteaba lentamente. Su celular no dejaba de sonar desde que el video del altercado con el pastor Graham se había hecho viral. Periodistas buscando declaraciones, excompañeros expresando su desaprobación, incluso su Aunt Margaret la había llamado para echarle en cara lo ingrata y grosera que siempre había sido. Pero de todas las llamadas, solo una tenía verdadero peso, la de Gregory Ramsey, su jefe en Avianca, informándole que el comité disciplinario había resuelto su despido. Lo siento, Valerie,
La empresa no puede permitirse este tipo de exposición, le había dicho con voz neutra. 23 años de trabajo se habían esfumado, y su futuro inmediato era un apartamento que pronto no podría pagar. Sirvió el café en una taza, con las manos temblorosas y el estómago revuelto. No era hambre, era vacío. Su mirada cayó en la tarjeta que el pastor le había dado. Comunidad Esperanza Viva Greenville, leyó en voz baja. La había dejado sobre la mesa, sin saber bien por qué. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Al abrir, encontró a Mónica, una antigua colega de Avianca. ¿Puedo pasar?, preguntó, sacudiendo el paraguas. Traje medialunas. Valerie asintió en silencio. No quería compañía, pero algo en ella agradecía no estar sola. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mónica mientras dejaba la bolsa en la cocina. ¿Cómo crees?, replicó Valerie sin rodeos. Desempleada, expuesta ante todo el país y con cuentas por pagar. Mónica la miró con ternura y se sentó frente a ella. ¿Y ahora qué vas a hacer? Buscar trabajo. ¿Qué más? Aunque con mi fama actual, ni una aerolínea de papel me contrataría. No vine por eso, dijo Mónica tras dudar unos segundos. Vi al pastor Graham en una entrevista esta mañana. Valerie se tensó. ¿Y qué dijo? Mónica sacó el móvil y puso el video. En la pantalla, el pastor aparecía con su porte sereno, sentado frente a una periodista. Pastor Graham. En redes circula un video donde una azafata lo humilla frente a decenas de pasajeros, horas antes del accidente. ¿Qué tiene que decir? Graham sonrió con calma. Todos hemos reaccionado desde el dolor alguna vez. La señorita Sanders no es una excepción. Pero cuestionó su fe, su vocación, lo hizo frente a testigos, insistió la periodista. Las personas más heridas suelen ser las que más necesitan cuidado, respondió él. No conozco su historia, pero detrás de cada acto hay una herida. Quizás no lo note, pero algo la está quebrando por dentro. La periodista parpadeó, desconcertada. Entonces, ¿la perdona? No hay nada que perdonar, respondió con firmeza. Además, si no hubiera sucedido todo eso, ella habría subido a ese avión. Quizás esa escena la salvó físicamente. O tal vez sea el comienzo de su sanación interior. Valerie sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que oía. En lugar de condenarla, ese hombre la defendía. La miraba con compasión delante de todo el país. ¿Por qué haría eso?, murmuró. Porque es un buen hombre, contestó Mónica. Y porque tal vez ve en ti algo que tú aún no logras ver. Valerie no respondió. Solo miró de nuevo la tarjeta sobre la mesa. Necesito irme de New Jersey, murmuró al fin. Tomar distancia. Respirar otro aire. Mónica la observó con asombro. ¿Y a dónde piensas ir? Valerie no supo qué responder con certeza, aunque en su interior comenzaba a formarse la imagen de una pequeña parroquia en Greenville. A cientos de kilómetros de allí, en esa misma ciudad, el pastor Billy Graham regresaba a su rutina cotidiana. El funeral de su hermana Mary Eugene había sido sobrio, pero lleno de cariño. Viejos alumnos, colegas y vecinos se habían acercado a despedirse de aquella mujer que durante años había entregado su vida a la enseñanza. La casa donde ella vivió, ahora en silencio, conservaba apenas algunas cajas con objetos personales que Billy decidió guardar. Lo demás, como ella hubiera querido, sería donado a quienes más lo necesitaban. «Tu hermana fue un ángel en la tierra», dijo Mrs. Margaret, la vecina de toda la vida, mientras ayudaba a limpiar. «Siempre tan generosa, como tú». Billy le sonrió con gratitud. «Ella me enseñó todo lo esencial. Yo solo sigo sus pasos». «¿Y qué harás con esta casa?», preguntó la mujer. «Aún no lo sé», respondió el pastor. Aunque era una vivienda modesta, estaba completamente pagada y a su nombre, según el testamento de Mary Eugene. Quizá, pensaba, podría tener un propósito mayor. Esa noche, de vuelta en su habitación junto a la parroquia, en un barrio humilde de Greenville, revisó los mensajes que se habían acumulado en su ausencia. Entre ellos,
Una notificación resaltaba. La entrevista que había dado se había vuelto viral, provocando un aluvión de mensajes de apoyo y admiración. Cerró el portátil con un suspiro. Nunca buscó fama, y mucho menos convertirse en ejemplo. Solo intentó proteger a una mujer herida de un juicio público que no haría sino profundizar su dolor. Al arrodillarse a orar, la imagen de la azafata volvió a su mente. En ella había reconocido un dolor que le era familiar. A él lo sostuvo su hermana tras la pérdida de sus padres. Valerie, en cambio, parecía haber enfrentado la tormenta sola. «Señor», murmuró en la oscuridad, «si es tu voluntad, permíteme ser instrumento de tu paz para esa alma herida. Y si no, pon en su camino a alguien que sí pueda hacerlo». A la mañana siguiente, se levantó temprano, como siempre. Después de celebrar la misa, se dirigió al comedor comunitario que funcionaba junto a la iglesia. Allí, cada día, se repartían desayunos a niños y ancianos del barrio. «¡Pastor Billy!», exclamó Mrs. Josephine, una de las voluntarias. «Qué alegría verlo de nuevo. Nos hizo mucha falta». Él le dio un abrazo cálido. «Yo también los extrañé». «Vi su entrevista», comentó mientras le servía café. «Lo del accidente fue un milagro que saliera ileso». «Milagro y la mano firme del capitán Mendoza», respondió con humildad. «¿Y cómo han estado las cosas aquí?» «Difíciles», suspiró Josephine. «Cada vez vienen más personas, y los recursos no alcanzan. La semana pasada tuvimos que cerrar 2 días porque ya no quedaba nada que servir». Billy asintió con seriedad. Sabía bien que los tiempos eran duros para los más pobres. Las donaciones disminuían, y los voluntarios hacían milagros con lo poco que tenían. «Veré cómo ayudar», prometió. «Quizá podamos organizar una colecta». Mientras caminaba entre las mesas, saludando a los niños y ancianos que comían su desayuno, pensó en la casa de su hermana. Tal vez, se dijo, ese lugar podría convertirse en el legado de Mary Eugene al servicio de los demás. Sin saberlo, en ese mismo instante, un autobús interdepartamental llegaba a la terminal norte de Greenville. Entre los pasajeros, una mujer de cabello castaño descendía con una maleta en mano y el rostro decidido. Valerie Sanders no tenía del todo claro qué buscaba, pero algo dentro de ella le había dicho que debía ir. La dirección estaba escrita en una pequeña tarjeta. Subió a un taxi y, sin titubear, dio la dirección que había memorizado. «Our Lady of Sorrows Parish, por favor». El conductor la observó por el retrovisor. «¿Va a ver al pastor Billy? Un héroe, dicen. Salvó vidas en ese vuelo». Valerie asintió, sin decir una palabra. No estaba lista para explicar su vínculo con aquella historia. Mientras el taxi subía por las cuestas de Greenville, su corazón latía con fuerza. ¿Cómo sería el reencuentro? ¿La recibiría? ¿Tendría palabras para perdonarla? Al llegar, descendió frente a una iglesia sencilla de fachada blanca. A un lado, un edificio anexo tenía un cartel desgastado. «Comedor Comunitario Santa Mary Eugene». Valerie se quedó inmóvil sobre la acera, mirando el lugar en silencio. En el atrio, un grupo de niños jugaba alegremente, mientras varias mujeres mayores salían con bolsas repletas de alimentos. Inspirando hondo, Valerie cruzó el umbral del comedor. Había recorrido más de 400 kilómetros sin saber exactamente por qué. Frente a aquella puerta modesta, solo esperaba que el impulso que la trajo tuviera algún sentido. El comedor comunitario Santa Mary Eugene no tenía lujos, pero irradiaba una calidez desarmante. Paredes blancas, mesas largas gastadas por los años, y el aroma a café mezclado con pan caliente. Apenas entró, las miradas se volvieron hacia ella. Su maleta y ropa urbana la delataban como forastera. «Buenos días», la saludó una mujer mayor de delantal floreado. «¿Le puedo ayudar?» Valerie dudó. «Busco al pastor Billy Graham». «¿Tiene cita?» «No, solo me dio su tarjeta.
Dijo que podía venir si necesitaba hablar. Soy Josephine, la encargada. Puede esperar. ¿Un café? Valerie asintió y se sentó en una mesa apartada. ¿Viene desde lejos? Desde New Jersey. El café era sorprendentemente bueno. Es un largo viaje para no avisar, comentó Josephine. En ese momento, una niña interrumpió. ¿Puedo llevarle pan a la abuelita Louise? Sí, y sopa también. Valerie observó la escena con sorpresa. Ella vive con su abuela, explicó Josephine. Su madre murió. Del padre, nada se sabe. ¡Qué duro! Aquí todos tenemos cargas, respondió Josephine con calma. Entonces, se abrió la puerta de la iglesia. Billy Graham apareció conversando con un hombre. Al ver a Valerie, se acercó sorprendido. «Señorita Sanders, no la esperaba. Perdón por no avisar. Es bienvenida», dijo él, y pidió a Josephine más café. Luego la guió a una oficina sencilla. Valerie se sentó sin soltar su bolso. «Vi su entrevista», dijo de golpe. «Lo que dijo sobre mí, solo dije lo que sentía. ¿Por qué? Después de cómo lo traté, pudo haberme destruido». ¿Y qué habría sanado eso? Valerie guardó silencio. Josephine entró con café y se retiró sin decir nada. «Me despidieron», confesó Valerie. «Avianca ya no quiere saber de mí. Lo lamento». «No lo haga. Me lo gané». «Nadie merece perder su sustento», respondió él con firmeza. «Menos aún quien sigue luchando con sus sombras. No sé por qué vine», admitió ella. «Quizá quería que me odiara. Así sería más fácil seguir con mi rencor». Billy sonrió. «Lamento decepcionarla». Por primera vez, Valerie sonrió también. Tímida, pero sincera. «Oh, tiene algo peculiar, pastor. Me lo han dicho antes», respondió él con una sonrisa serena. Luego, con tono más reflexivo, preguntó: «¿Y qué planes tiene en Greenville?» Valerie se encogió de hombros, sin mucho ánimo. «No lo pensé demasiado. Solo subí a un bus y vine». «¿Ya tiene dónde alojarse?» «Buscaré algo económico», contestó ella, aunque en su interior sabía que el dinero le alcanzaba para muy poco. Billy Graham la observó con una mirada que parecía ir más allá de las palabras. «Tengo algo que podría interesarle». «¿Una oferta?», dijo Valerie, con cierta sorpresa. Él asintió. «En nuestro comedor comunitario atendemos a muchas personas que lo necesitan. Hace poco heredé una casa de mi hermana y he estado considerando convertirla en un espacio de acogida para mujeres en situación vulnerable». «¿Un refugio?», empezó a intuir ella. «Sí. El lugar requiere reparaciones y una buena organización. Y entre las labores pastorales no me queda mucho tiempo. Si usted está buscando comenzar de nuevo, quizá podría ayudar. Ofrecemos alojamiento, comida y un pequeño estipendio». «¿Me está ofreciendo trabajo?». «¿A mí? Después de lo que hice». «No es un trabajo lo que le ofrezco», respondió el pastor con calma. «Es una oportunidad. Usted es una mujer capaz. Ha vivido cosas difíciles. Lo que haga con esta oportunidad depende de usted». Valerie se quedó callada. No parecía tener sentido. Ella, que jamás había trabajado en proyectos sociales en un lugar como ese. «No tengo experiencia en estas cosas», dijo al fin. «Pero sabe lo que es luchar. Sabe lo que es empezar de nuevo después del dolor», respondió el pastor. «Y a veces eso vale más que cualquier título». Un ruido proveniente del comedor interrumpió la conversación. Billy Graham se disculpó y salió con rapidez. Valerie, movida por la curiosidad, lo siguió. Frente a la entrada del comedor, una joven sostenía en brazos a un niño que no dejaba de llorar. Su rostro estaba marcado por golpes recientes. Tenía un ojo hinchado y el labio partido. «Ayúdeme, pastor», suplicaba entre lágrimas. «Dice que esta vez sí me va a matar. No tengo a dónde ir». Josephine corrió a tomar al niño, mientras Billy ayudaba a la mujer a sentarse.
Estás a salvo ahora, Lucy. Nadie te hará daño aquí. Pero no puedo quedarme. El albergue de la ciudad está lleno, y mis padres están en Baton Rouge. El pastor miró a Valerie. Ella seguía de pie en el umbral, inmóvil, observando. Cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió en el aire. Sin decir nada, Billy volvió a mirar a Lucy. Tal vez podamos ayudarte. Aún no está listo, pero estamos acondicionando un lugar para mujeres como tú. Acepto, dijo Valerie de pronto, dando un paso adelante. Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Acepto la propuesta, pastor. Soy Valerie, dijo, acercándose a Lucy y tomando sus manos temblorosas. Y creo que podemos ayudarnos mutuamente. En ese instante, al ver de cerca los ojos de una mujer rota por el miedo, Valerie entendió el verdadero motivo de su viaje a Greenville. No era el perdón ni la paz lo que buscaba, era un propósito, y recién ahora lo encontraba. Billy Graham los observaba en silencio, con una mezcla de gratitud y esperanza. A veces, pensó, los caminos hacia la redención son tan inesperados como necesarios. La antigua casa de la hermana de Billy estaba situada en las afueras de Greenville, en un vecindario sereno. Era una vivienda de 2 plantas, sencilla, con un jardín discreto y un patio donde un viejo árbol de aguacate ofrecía sombra generosa. Durante las 2 semanas siguientes, Valerie se dedicó con esmero a transformar aquel espacio. Con el apoyo de voluntarios de la iglesia, lijaron muebles, pintaron paredes y acomodaron habitaciones. Nunca imaginé que sabría usar un martillo, comentó Valerie, mientras colgaba unas cortinas junto a Josephine. La vida nos enseña lo que necesitamos justo cuando lo necesitamos, respondió la mujer mayor, ya mucho más cercana a ella. Lucy y el pequeño Thomas fueron los primeros en llegar al refugio. Luego vinieron Elena, una joven embarazada abandonada por su familia, y Connie, una mujer mayor que lo perdió todo en un incendio. Valerie ocupaba una habitación sencilla en el piso de arriba, donde los sonidos del día a día le devolvían una calidez olvidada. El pastor Billy Graham visitaba el refugio 2 veces por semana, llevando víveres y, sobre todo, una presencia que no juzgaba. Valerie había conocido a muchos líderes religiosos, pero él era distinto. Hablaba con sencillez, solo si se lo pedían, y escuchaba más de lo que decía. Una tarde, mientras él reparaba una gotera, ella lo observó y le preguntó por qué lo hacía. ¿No compartirías tu pan si alguien tiene hambre?, respondió él con naturalidad. No todo el mundo lo haría, susurró ella. Pero tú sí, dijo él con calma. Valerie confesó que solo buscaba estabilidad. Él respondió que eligió estar allí, ayudando a otros. Quizás es culpa, admitió ella. La culpa no sostiene el alma mucho tiempo, dijo él. Entonces sonó el teléfono. Era Mónica, desde New Jersey, contándole que el video donde Billy la defendía se había vuelto viral. La gente quiere saber de ti, insistió, y los pasajeros están recaudando fondos para el pastor. Billy, que escuchó parte de la llamada, respondió con humildad. Solo hice lo que creí correcto. Valerie lo miró. Ese dinero puede ayudar, y quizás sea hora de mostrar que también hay redención. Billy se sorprendió. ¿Aceptamos cámaras? No. Visibilidad para el bien, explicó ella. Esa noche, Valerie no podía dormir. Abrió una caja con su antiguo uniforme de azafata. Ya no era aquella mujer. Guardó el uniforme justo cuando escuchó a Lucy. Thomas tiene fiebre. Valerie se levantó sin dudar. Mientras calmaba al niño, entendió. La verdadera transformación era aprender a mirar al otro con compasión. A la mañana siguiente, llamó a Mónica. Diles que quiero hablar con los de la campaña. Una semana después, las cámaras de un canal nacional llegaron al refugio. El pastor Billy Graham, tras mucha reflexión, había accedido a dar una entrevista con una única condición: que el foco no estuviera en él, sino en las mujeres que daban vida al lugar con su esfuerzo diario.
Nos encontramos en el refugio Santa Mary Eugene, comenzó la periodista con voz pausada. Un espacio nacido del dolor, transformado en esperanza. Y nos acompañan hoy dos personas que, por caminos muy distintos, convergieron aquí. El pastor Billy Graham y una figura que muchos recuerdan por un episodio muy comentado, Valerie Sánchez. Las cámaras los enfocaron sentados en un rincón del jardín, rodeados de bugambilias en flor. Él con su traje pastoral y una mirada apacible. Ella con una blusa sencilla y las manos entrelazadas, visiblemente nerviosa. Valerie, continuó la periodista. Su imagen recorrió el país en un video donde aparentemente humillaba al pastor en un aeropuerto. Pero hoy está aquí, a su lado, trabajando con él en este refugio. ¿Qué ocurrió? Valerie se tomó un momento antes de hablar. Ocurrió la vida, dijo finalmente. A veces estamos tan sumidos en nuestro propio dolor que no vemos el ajeno. El pastor me mostró otro camino, uno donde el perdón no es teoría, sino práctica diaria. La periodista giró hacia Graham. ¿Y usted, pastor? ¿Qué lo llevó a tenderle la mano a alguien que lo había avergonzado públicamente? Él sonrió con calidez. Cristo nos enseñó a amar, incluso a quienes nos hieren. Pero yo nunca vi en Valerie una enemiga. Solo vi a una mujer herida, reaccionando como sabía. La entrevista continuó recorriendo el refugio y escuchando los testimonios de las residentes. Al apagar las cámaras, Valerie sentía que algo dentro de ella se había liberado. «Lo hiciste muy bien», le dijo Graham con afecto. «Gracias por confiar en mí», respondió ella, incluso cuando yo no lo hacía. Esa noche, bajo la luz de la luna, salió a respirar hondo. El camino que la había llevado allí parecía imposible. Había pasado de ser azafata endurecida a coordinadora de un refugio para mujeres, de símbolo de rechazo a rostro de transformación. Lo que no sabía era que una nueva prueba estaba por llegar. 3 meses más tarde, el reportaje había despertado una ola de solidaridad. Las donaciones permitieron mejorar las instalaciones y ampliar el alcance del refugio, que ya acogía a 12 mujeres y a sus hijos, brindándoles techo, formación y apoyo emocional. Valerie, sin buscarlo, había encontrado su lugar. Coordinaba todo con la precisión de sus años en aviación, pero ahora con una sensibilidad que desconocía. Escuchaba, aconsejaba, acompañaba. Una mañana de domingo, mientras las mujeres asistían por voluntad propia a la misa del pastor Graham, Valerie aprovechaba para actualizar los registros de ayuda recibida. El timbre sonó y fue ella quien abrió la puerta. Un hombre de unos 60 años, de traje formal a pesar del calor, se presentó educadamente. «Buenos días, busco a Valerie Sánchez». «Soy yo», respondió ella, intrigada. Él dudó un instante. «Disculpe la interrupción. Mi nombre es Albert Griffin. Soy vicepresidente de operaciones de Avianca». El mundo pareció detenerse por un segundo. Avianca, la empresa que la había despedido, que marcó un quiebre en su vida. «¿Puedo pasar?», preguntó él, notando su desconcierto. «Claro», contestó ella, recobrando la calma. Lo condujo a su pequeña oficina. Ya sentados, Albert fue directo al punto. «Hemos seguido su historia con atención. Su cambio ha sido notable». «¿Cuál es el motivo de su visita?», preguntó ella sin rodeos. «Estamos desarrollando un nuevo programa de responsabilidad social. Buscamos alianzas con proyectos como este, pero más allá de eso». Hizo una pausa. «Queremos proponerle que vuelva a la compañía». Valerie lo miró sin comprender. «¿Disculpe?» «No como azafata», aclaró, sino como directora de nuestro nuevo departamento de impacto social. Su experiencia aquí, sumada a su conocimiento de la aerolínea, la convierten en la candidata ideal. Y por supuesto, el salario será acorde. Al salir del edificio, Valerie sentía en el pecho una calma nueva, como si una carga se hubiera disuelto sin ruido. No había actuado por presión ni por miedo, sino por algo mucho más profundo: convicción. Aquella tarde,
Al regresar al refugio, vio al pastor Billy Graham esperándola junto a la entrada, con la mirada serena y comprensiva de quien ya intuye la respuesta. «Lo rechazaste», dijo, más como afirmación que pregunta. Valerie asintió, sin necesidad de explicar más. Pero les propuse otra opción, algo distinto. Creo que les interesó. El pastor esbozó una leve sonrisa. «Sabía que encontrarías tu propio camino. Gracias por no imponerme el suyo», dijo Valerie con sinceridad. En ese momento, Tomás salió corriendo con un dibujo. «¡Tina, Tina! ¡Mira lo que hice!» Había dibujado una casa bajo el sol, con figuras tomadas de la mano, su madre, las mujeres del refugio, el pastor y Valerie. «Es nuestra familia», dijo con orgullo. Valerie, conmovida, murmuró. «Es hermoso». «Tú estás aquí», insistió Tomás. «Eres como nuestro ángel guardián». Esa noche, en su diario, Valerie escribió: «Hace 6 meses, en el aeropuerto de Newark, humillé a un pastor. Estaba furiosa, herida. Jamás imaginé que ese hombre me daría una nueva vida. Hoy elijo quedarme. No por deber, sino por amor. Por primera vez, siento que pertenezco». 2 semanas después, se formalizó la alianza entre el refugio Santa Mary Eugene y la aerolínea, brindando apoyo económico y oportunidades laborales. Valerie y el pastor Graham fueron reconocidos públicamente como símbolo de transformación. En una entrevista, al ser preguntada si lamentaba el incidente, Valerie respondió: «No, a veces hay que tocar fondo para mirar hacia arriba». El pastor, a su lado, añadió: «Dios no se equivoca, solo confié en que él tenía algo más detrás de aquella escena». Más tarde, en el refugio, Valerie rompió el silencio. «¿Usted cree que todo esto estaba escrito?» Graham reflexionó. «No creo que Dios escriba nuestro dolor, pero sí puede levantar belleza de nuestras caídas. No es destino, es redención». Valerie asintió, emocionada. Hace 1 año, no habría podido oír esas palabras sin rabia. «Y quizá habría intentado convencerte con doctrina», bromeó el pastor. «Ambos hemos aprendido». Al llegar al refugio, las mujeres los recibieron con una celebración sencilla. Lucy se acercó con 2 cafés. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. «Hace 6 meses llegué aquí huyendo de mi esposo, y tú me tendiste la mano. Estábamos perdidas, y nos encontramos». Valerie sintió un nudo en la garganta. Al otro lado, el pastor jugaba con los niños. Valerie lo observaba en silencio, con gratitud. Más tarde, bajo las estrellas de Greenville, se sentó en el jardín. De azafata endurecida, había pasado a ser directora de un refugio, de despreciar la fe a vivirla con otros, de cargar rencor a conocer el amor verdadero. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia, que no solo habla de redención, sino de segundas oportunidades, de esos encuentros que transforman sin prometerlo, y de cómo, incluso en medio de las heridas, Dios sigue obrando en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin compartirla. Deja en los comentarios lo que más te conmovió, y cuéntanos si alguna vez, como Valerie, sentiste que era momento de volver a empezar. Suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que la fe no es un refugio para huir del mundo, sino la fuerza para transformarlo. Hasta la próxima, y que el amor verdadero te encuentre donde más lo necesitas. Esta es una historia ficticia, creada para inspirar y fortalecer la fe. No representan doctrinas religiosas específicas, ni buscan influir políticamente. Cualquier parecido con personas o hechos reales es mera coincidencia. Nuestro único propósito es tocar el corazón, fortalecer la esperanza y acompañarte en tu camino interior.